Bienvenidos a nuestra lectura bíblica donde leemos un capítulo de la Biblia cada día, porque es la innegable, irrefutable, inspirada y comprobada palabra de Dios. Si tienes tu diario de Eclesía, busca la página 186 donde encontrarás el índice de nuestra lectura, busca la fecha de ese día y lee las escrituras de las columnas designadas. También encontrarás en la página número 3 de este diario un ejemplo de cómo utilizar este diario usando el acrónimo LEAS, L-E-A-S, y nuestro refrán que usamos: es bueno que leas. Te invito a hacerle like en Facebook y en YouTube a esta programación. Eso nos ayuda a compartir esta programación a más personas. Y si todavía no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal de YouTube y aplasta la campanita para ser recordado automáticamente cuando sale nueva programación. Invita a un amigo que participe contigo en solo un capítulo al día, porque el Espíritu Santo es nuestro guía. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Tú puedes escoger tu versión preferida. Hoy leeremos en el libro de Hechos, capítulo 2, 47 versos de la Biblia. Pero vamos a orar antes de iniciar. Padre Celestial, te invitamos no solamente a esta programación o lectura, leer la Biblia, pero para cada día. Guíanos, Señor, a través de estos días y temporadas de lo que está sucediendo en nuestra vida. Padre Celestial, te apreciamos, agradecemos la compañía de tu Espíritu Santo. Señor, realmente donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, yo estaré ahí, es tu promesa, y te agradecemos, Padre Celestial, porque estás aquí con nosotros. Digan amén conmigo, por favor. Ahí pueden chatear en redes sociales conmigo declarando amén o una porción de la escritura que el Espíritu Santo resalta, porque hoy estamos leyendo uno de los capítulos más poderosos, llenos no solamente de información, pero la promesa de nuestro Padre Celestial. Y ahí puedes ver en tu pantalla lo que es esta primera sección que se llama la llegada del Espíritu Santo. Y reconocemos que el doctor San Lucas, que acabamos de terminar su primer libro, el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, y ahora estamos leyendo este segundo capítulo donde él le demuestra a su amigo todo el acontecimiento, todo lo que sucedió, y paso por paso, Él nos va a guiar a través de la historia de la Biblia. Querido, tú y yo somos la iglesia. Mira, por eso le pusimos así a nuestro diario. Eclesía, que es la palabra griega de donde proviene iglesia, y casi se escucha al decirlo, eclesia se puede decir. No solamente es un ministerio, pero aún hemos puesto aquí Mateo 16, 18 con la declaración de Jesucristo cuando Pedro respondió: ¿quién dice la gente que quién soy yo?, le preguntó a Pedro. Y Pedro declaró que tú eres el Hijo del Dios viviente. Y es por eso que le declaró a Jesucristo a Pedro y a toda la audiencia que estaba: y sobre esta roca edificaré mi eclesía, mi iglesia. Tú y yo somos la iglesia, y Él va a edificarnos, nos va a dar todo lo que necesitamos, porque declara aquí nuestro diario: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. ¿En contra de qué? ¿Un edificio? No, en contra cada creyente que conforma, que hace forma de lo que es la eclesía, la iglesia, de esos que son llamados de un lugar a salir a otro lugar. Esos son los discípulos. Bueno, estoy predicando ya demasiado, pero de ahí proviene lo que es nuestro diario. Y en las próximas semanas vamos a estar escuchando la historia de esa iglesia primitiva, de esa reunión y comunión de creyentes que hemos llegado a conocer como eclesía, la iglesia. Bueno, verso 1 dice: el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte y impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada
cada uno de ellos. ¿Cuántos ya pueden visualizar lo que está sucediendo? Aunque no puedes ver el viento, puedes sentir el efecto de esa entrada de un viento fuerte. Pero también verso 3, aquí se apareció unas llamas o lenguas de fuego que aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. No sé si sobre la cabeza o sobre sus hombros, a lo mejor en sus manos, donde cada persona que estaba compartiendo y estaba en ese lugar orando, intercediendo por un avivamiento, podían ver este fuego, podían ver estas lenguas de fuego que aparecieron, no sé, posiblemente en la boca. ¿Cuántos de ustedes se pueden emocionar conmigo que la manifestación original es tan llena de alegría, tan poderosa? Ellos orando y luego pueden ver estas lenguas de fuego. Ya lo pueden visualizar, ya entraron a la historia conmigo porque continúa. Apenas estamos comenzando, verso 4. Y todos los presentes, todos, digan todos por favor en redes sociales. No solamente los pastores, no solamente los evangelistas, no. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Mira, nosotros hemos tenido la experiencia de poder hablar y escuchar otros idiomas y a través del poder del Espíritu Santo pueden ser interpretados. Varios jóvenes que hemos tomado y llevado a misiones, ellos que no hablaban nada de español, nada, completamente nada, recibieron un regalo, por decirlo así, al un creyente en otro país orando en español por ellos. Ellos recibieron el don de interpretación y podían entender cada palabra que fue orada, profetizada, deseada, y aún agarraban sus caritas y le hablaban español y ellos podían entender. Ese milagro pasó en nuestro ministerio, que lo puedo yo testificar que eso es cierto, eso sucedió. Y ahora vemos otra oportunidad donde comenzaron a hablar ellos mismos, los 120 que estaban reunidos en el aposento alto, en otros idiomas, conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Entonces esto proviene del Espíritu Santo. No es algo que alguien te agarra la lengua y te la empieza a mover o dice como alguien dijo ahí, no, solamente repite vaca burro, vaca burro, vaca burro y vas allá, suenas como que estás hablando en lenguas. No, no se trata de eso. Es un don de Dios. Aún las palabras no se entienden, son espirituales, pero no tienes que actuar como que viene de ti, que solamente practicas. Es realmente un don de Dios y Él desea llenar a cada persona que busca y le pide al Padre Celestial. En esa ocasión, continúa, había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablando por los creyentes. Es tan sencillo como me estás escuchando ahorita en español y de repente me empiezas a escuchar y empiezo a speaking in English and everybody hears my voice, understands exactly what I'm saying. Es tan normal, así como lo acabo de hacer, del español al inglés, y cada persona que necesitaba escuchar y estaba alrededor y corrieron, que quedaron sorprendidos porque ¿qué está pasando? Dice, oían, escuchaban sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, de Panfilia, Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Sirene. ¿Se pueden imaginar? Se pueden imaginar, dice, visitantes de Roma. Se pueden imaginar cuántos idiomas y dialectos acaban de mencionar en esas ciudades, en esas regiones. Y aún dialectos, porque no todos hablan español. Hay dialectos dentro del español y aún formalmente otros dialectos. Pero aquí se puede imaginar la emoción, el poder del Espíritu Santo de poder usar a un grupo de personas
¿Cuántos quieren levantar la mano conmigo? Señor, úsame a mí como uno de esos grupos para predicar la palabra, para testificar en otros idiomas. ¿Cuántos les gustaría hablar italiano? De repente que les salga italiano y varios otros idiomas. ¿A quién no? A mí. Yo también me incluyo. Por eso de vez en cuando ahí le juego y aprendo cómo decir diferentes palabras en diferentes idiomas. Pero esto proviene del Espíritu Santo, lo que estamos leyendo. Tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esa gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. ¿A poco, verdad? ¿A poco los borrachos hablan múltiples de idiomas? Bueno, no sé por qué se burlaban o por qué estaban tan nerviosos. A lo mejor decían que estos que no son estudiados están hablando en otros idiomas. Están borrachos, están borrachos. Continúa la próxima sección. Pedro predica a la multitud. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud, es decir, elevó su voz porque había una gran multitud. Escuchen con atención. Todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Entonces ahí podemos asumir que Pedro en su idioma original, y por eso voy a regresar aquí para que puedan ver conmigo. Por eso él comienza con las palabras: escuchen con atención todos ustedes, compatriotas judíos. Entonces le está hablando a los judíos y residentes de Jerusalén. Entonces Pedro empieza a predicar primero a su nación, a su pueblo, a su gente. Les empieza a explicar: no se equivoquen, estas personas no están borrachas. Y continúa a las 9 de la mañana, es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Entonces eso me dice que se amontonó, se acercó una gran multitud, y posible los que eran bilingües o trilingües, que podían hablar otros idiomas, porque no explica exactamente lo que Pedro, el idioma que Pedro. Podemos asumir también que Pedro todavía estaba hablando en lenguas, y Lucas dando un reporte, escuchando esa lengua, reconociendo que les estaba predicando primero a sus compatriotas, a los judíos primero. Pero porque Pedro estaba hablando en lenguas, posible él estaba explicando a muchas otras naciones. Entonces Pedro empieza a profetizar bajo la inspiración del Espíritu Santo, explicar una profecía. Se requiere discernimiento, se requiere revelación para poder decir: no, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Se pueden imaginar si él estuviera hablando en lenguas y dando toda esta historia y explicación. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo de la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el gran y glorioso día del Señor. ¿Cuántos están todavía conmigo? Yo me lleno de emoción, porque Pedro, donde previamente él había rechazado a Jesucristo, pero Jesucristo, después de que resucitó, fue y lo buscó y lo restauró. Él rechazó, pero Jesús restauró y redimió su vida y le dio propósito. Y ahora ese mismo Pedro está predicando la palabra de Dios, o sea en lenguas, o sea en su lengua para sus compatriotas, para los judíos. No sé exactamente en qué lengua estaba hablando, pero podemos asumir que él estaba hablando en lenguas y el Espíritu Santo estaba. Se puede imaginar, se acercan
una multitud grande y solamente va a hablar solamente a un grupo pequeño. No, yo pienso que el Espíritu Santo usó la lengua espiritual y empezó a traducirles a cada nación para que ellos también escucharan la profecía de Joel que acabamos de leer. Verso 21 dice: pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, dijo Pedro. Pueblo de Israel, de nuevo empieza a esa audiencia, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas, señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo. Por favor, no están chateando conmigo, empiecen a chatear una parte de eso. Porque aquí dice a Pedro, Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. El rey David dijo lo siguiente acerca de él. De nuevo, recuerdan, Pedro no tenía este tipo de educación y ahora está aludiendo porque tuvo una revelación a través del Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Está interpretando las profecías. Ahora regresa al rey David, a los salmos posiblemente declarando. El rey David dijo lo siguiente acerca de él: veo que el Señor siempre está conmigo, no seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Alguien tiene que escuchar esas palabras al leer este segundo capítulo del libro de Hechos, de los hechos de los apóstoles, de los hechos de Cristo Jesús. Y ahora Pedro está interpretando lo que David dijo y te está llegando a ti a través del tiempo, a través de diferentes audiencias, a través de la inspiración del Espíritu Santo. Veo que el Señor siempre está y yo digo contigo, amigo, ahí está. No seré sacudido, no serás sacudido, sacudida, querido, querida. No estás solo, el Espíritu Santo está ahí contigo porque Él está aquí a mi lado. Posiblemente te sientes como que Dios no está a tu lado, pero aquí voy a contradecir lo que tu mente te dice o lo que tus pensamientos están traicionando. Él está ahí contigo. ¿Por qué estás escuchando esta programación? Esta programación se trata de la palabra de Dios. Estoy emocionadamente compartiendo lo que Pedro les estaba explicando. Entonces tú estás aquí no para otro propósito, pero para escuchar un mensaje que cambie tu vida para siempre. Entonces con eso, verso 26 digo, con razón mi corazón está contento. Mi corazón está contento. Así como lo dijo David, y mi lengua grita sus alabanzas, mi cuerpo descansa en esperanza. Ahí esa rima me encantó. Chatea conmigo, descansa en esperanza. Cuando recibe la revelación de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, Él te hace descansas y descansa en esperanza. Me encanta. Verso 27. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tus santos se pudra en la tumba. Pedro está Pedro está interpretando lo que David declaró sobre su propia vida, pero declaró también, y Pedro declaró que ese mismo refrán, dicho, escritura que David usó, estaba profetizando sobre la vida de Jesucristo. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, hablando de la crucifixión de Jesucristo, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Jesucristo resucitó de entre los muertos, no se pudrió, no se quedó en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Queridos hermanos, piensen en esto, dice Pedro. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. Y reconocemos que David era profeta, era salmista, era rey de Israel y el Señor lo usó
para estar en el linaje escogido del Mesías. David se sentaría en su trono. Metafóricamente, Jesús se llamaba Hijo de David, le decían a Jesucristo. Entonces está en el linaje de David. Verso 31, David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Pedro está predicando usando el Antiguo Testamento, está explicando esas escrituras. Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Reconocemos que los judíos declaraban que la mano derecha era de autoridad. Y aquí está diciendo que Jesucristo se le dio el más alto honor, el lugar de más alto honor, a la mano derecha, a la diestra del Padre. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, dice Pedro, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Pues David nunca ascendió al cielo, entonces no se trata de David. Sin embargo, dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos, escuchen, y los ponga por debajo de tus pies. David sabía de las guerras y pelear y lo que era subyugar a otras naciones, pero profetizó que el Padre le iba a dar el Espíritu Santo. El Padre iba a honrar a su Hijo y sentarlo, el Señor, a su mano derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies, a Satanás, a la muerte, al sepulcro. Verso 36 continúa, por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Señor como Mesías. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Tan bueno para predicar fue Pedro que Lucas aún está aquí escribiendo, tomando notas del sermón, pero también de cómo la gente reaccionó. Hermanos, ¿qué debemos hacer después de que sus palabras traspasaron su corazón y su espíritu? Ellos honestamente buscaban, ¿qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Mira, ahí Pedro no les puso la cara chueca, que se tienen que arrepentir. Fue con gozo. Cada uno debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios. Esa es mi interpretación, pero yo sé el gozo que hay cuando uno encuentra a Jesucristo por la primera vez. Aunque traía tan grande convicción que ellos mataron a Cristo Jesús, pero Él se levantó de los muertos y eso es causa de alegría para que pudieran entonces recibir el regalo del Espíritu Santo. Aquí Pedro les está dando unos cuantos pasos de arrepentimiento. Número 1, de ser bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. Entonces eso después lo podemos explicar lo que es ser bautizado en agua. Verso 39. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. En total, inmediatamente plantaron una congregación bella, pero también se esparció porque muchos de ellos regresaron a esas regiones, esas ciudades que Lucas incluyó en la descripción del tipo de persona que había escuchado hablar en lenguas. Próxima sección, los creyentes forman
una comunidad. Digan comunidad conmigo. Digan eclesía conmigo. Digan conmigo la iglesia. Los creyentes formaron la comunidad. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, y luego dice entre paréntesis, entre ellas la cena del Señor y la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades, posesiones y compartían el dinero con aquellos que en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casa para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo. Voy a leer esa sección de nuevo porque no nos podemos equivocar. Lo que estaban haciendo que causaba ese crecimiento, esa comunidad. Los nuevos creyentes encontraron una familia de 120 primos y tíos y tías y personas que cuidaron de ellos y se formaron. Por eso se empezaron a decir hermanos, hermanas, hermanos en Cristo. ¿Por qué? Porque aún Pablo después lo explica diciendo que Jesucristo es el primogénito. Digan conmigo primogénito, es decir, el hermano mayor nacido de los muertos de entre muchos hermanos que somos nosotros. Y por eso, de ahí proviene la tradición o la costumbre de los cristianos decir hermano, hermana. No es porque se nos olvida el nombre, ¿verdad? Pero cuidado, deberíamos que recordar el nombre. Voy a regresar al verso 44. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. ¡Qué poderoso inicio de lo que es la iglesia primitiva, la iglesia original! Este grupo de personas que se entregaron completamente a Cristo Jesús, y aún muchos fueron expulsados de sus propias familias. Por eso la comunidad más grande vendía todo para a cuidar de los nuevos hermanos en Cristo. Entonces, de esta manera concluimos nuestra lectura, que es bueno leer la palabra de Dios para animarnos, para fortalecernos, para llenarnos no solamente de información, pero de revelación. Bueno, espero que el Espíritu Santo te acompañe este día. Nos vemos la próxima vez.